periodismo no ha cambiado. El periodismo sigue siendo un tipo de periodismo, sigue siendo conservador, amigo del poder, ¿cierto? Complementario del poder. Hay un tipo de periodismo así. Hay otro tipo de periodismo que digamos que va en contracorriente, que tiene un ejercicio, digamos, de contrapoder interesante. Lo que cuestiona al medio, lo que interpela al medio, lo que le pone agenda al medio son las participaciones en su página web, las redes sociales y otras. Una editorial o una columna de uno de los columnistas más leídos hasta hace 10 años era un asunto de poner a temblar el mundo. Hoy es un influencer el que pone a temblar a un poderoso, no ese proceso como de mediación y de reflexión en los medios. Pero yo creo que hay una ruptura total con respecto a los medios como nosotros los conocimos cuando empezamos, Juan Guillermo. ¿Qué tal? Aquí estamos, bienvenidos. En un minuto vamos a tratar hoy sobre este tema, un tema bien interesante, un tema muy actual y un tema sobre el cual hay muchísimo por debatir. Vamos a hablar de cuál es realmente el cuarto poder. Recordando que los medios nacieron como un cuarto poder justamente para vigilar los tres medios tradicionales, ya existentes y fortalecidos. Simplemente que con el tiempo algunos se desviaron del camino y ya no tenían tanto la función de controlar, sino que empezaron a competir con esos otros poderes ya existentes. Pero al mismo tiempo tendremos que mirar qué poderes hay detrás del supuesto poder que tienen los medios de comunicación, porque hay un montón de elementos que también de alguna manera direccionan esa tarea de todos y cada uno de los medios, y ya no solo tradicionales, también los medios alternativos. De manera que, como vemos, el tema es muy amplio y muy interesante. Y para tratarlo hemos invitado realmente 4 personas vinculadas desde muchísimo tiempo atrás a los medios de comunicación, es decir, conocen los medios y los conocen de adentro. Y tienen muchísimo que aportarnos, ya no solo desde la teoría, sino desde la vivencia, de la experiencia en cada una de esas actividades profesionales. Están con nosotros Juan Diego Restrepo, quien trabaja y lleva a cabo la tarea del portal Verdad Abierta. Está con nosotros igualmente Berta Lucía Gutiérrez. Ella está actualmente trabajando en una posición directiva en Vivir en el Poblado, un periódico que tiene unas consideraciones muy interesantes. Y también es directora de Capítulo Aparte, un programa muy interesante, maravilloso, en nuestro canal, en el canal Teleantioquia. Está Luz María Tobón, quien durante muchos años estuvo al frente del periódico El Mundo. Hoy sigue al frente de la Fundación El Mundo y sigue apegada al periodismo. Y Luis Alfonso Yepes, quien trabajó durante muchos años, especialmente en la radio noticiosa, en la radio informativa, y desde hace un tiempo es un hombre muy activo en las redes sociales, que se han convertido también en un poder importante. Así que tenemos muchísimo por conversar acerca de cuál es realmente el cuarto poder. La historia de los medios de comunicación en Colombia está vinculada a familias tradicionales con militancia activa en partidos políticos y con participación en las grandes empresas del país. La Federación Colombiana de Periodistas calcula que el Grupo Empresarial Santo Domingo, la Organización Ardila Lule y la Organización de Luis Carlos Sarmiento Angulo, 3 de los conglomerados económicos más importantes en el país, son dueños del 57% de los medios de comunicación con alcance nacional, distribuidos en televisión, radio, prensa y canales digitales. Eso sin contar que otras familias a nivel regional, con similares intereses, son propietarios de medios de menor alcance. Aunque el periodismo se considera el cuarto poder porque pone contrapeso al poder judicial, al legislativo y ejecutivo, el espíritu de imparcialidad se ha puesto tradicionalmente en duda por la propiedad de los medios, quienes directa o indirectamente influyen en la línea editorial. Pero la hegemonía de ciertos medios está cambiando con la irrupción del Internet. En una encuesta realizada por Guarumo en 2020,
en la cual se preguntó por los canales donde más se informan los colombianos, las cifras demostraron que si bien el 26,8% aún lo hace por televisión, el 23,1% lo hace por medios digitales, seguido de la radio en un 19,3%, redes sociales en 13,4% y medios impresos en 4,5%. Aunque muchos medios tradicionales están migrando aceleradamente a la digitalización, esta apertura posibilitó que muchos ciudadanos incursionen en el ejercicio de contar otras historias con diversos enfoques y sin la influencia empresarial en sus líneas editoriales. La diáspora de medios alternativos como Verdad Abierta, Pacifista, Mutante, Vorágine, Cuestión Pública, entre otros, demuestra la tendencia. ¿Cuál es entonces el papel de los medios de comunicación hoy? ¿Están ante un nuevo panorama más esperanzador para ellos y para la sociedad misma? ¿Cuál es el rol que juegan las redes sociales en el ecosistema de medios y el impacto que tienen en las sociedades democráticas? ¿Cuál es el papel de los ciudadanos frente a los medios de comunicación? ¿Cuál es realmente el cuarto poder, Berta Lucía? Pues en este momento el cuarto poder yo creo que está en manos de todos, de la audiencia, porque insisto en lo que mencionaba yo ahora, que hubo una ruptura. Iniciando el siglo XXI hubo una ruptura, y es que en esa época, cuando nosotros estudiamos en la universidad, nos decían: el que tiene el poder, el que tiene la información es el que tiene el poder. Y a partir de la llegada de las redes sociales, un poquito antes, cuando empezaron los blogs, que fue lo que generó la web 2.0, o sea, cuando ya cualquier persona tenía la posibilidad de generar información, entonces esa información ya no estaba en manos de los medios, de los periodistas, sino de toda la audiencia. Ahí dejo mi primera entrada de información. Yo creo que hay una instancia intermedia, que es el surgimiento de los movimientos sociales. O sea, en los 70s, 80s, desde el 68, la gente empieza a tener clara su identidad y su intento de entrar en la democracia. Y los partidos políticos, que esos sí que son un poder diluido, desaparecen, la gente se organiza en movimientos sociales, empieza a ejercer ciudadanía y, por fortuna, la ley empieza a permitir participar conociendo qué pasa en el Estado. O sea, ya el ciudadano no necesita de un mediador periodista para investigar a su gobernante, para controlar a su gobernante. Luego, esos ciudadanos ya activados en movimientos sociales van a tener instrumentos, van a tener blogs, van a tener redes sociales, pero además van a escoger con quién están. Es un ciudadano mucho más consciente, muy difícil, pero muy consciente. Yo sí creo que hay una ruptura grande, pero es la de que estamos hablando de lo que hoy podemos llamar una especie de leyenda urbana, cuando hablamos del cuarto poder. Eso se lo inventaron los gringos cuando el Watergate. Más o menos pues coinciden, no estoy diciendo pues que esa sea la, pero porque era el asunto de que había la posibilidad de que los medios de comunicación destaparan grandes problemas que se estaban generando en la administración. Entonces, pero cuando uno lo habla en Colombia, yo pienso que uno no puede hablar ni del poder de los medios, porque un poco lo que Juana planteaba ahora es tal vez el punto desde uno tiene que partir. No se puede hablar de los medios. Usted hable de medios específicos y en específico hable de periodismo, porque no todo medio ejerce esa labor de control que se está realizando ahí. ¿Sí? Ahí habría que, yo quiero como plantear una pregunta y la podemos poner aquí en el debate, ¿cierto? Y es la palabra escrutinio, ¿cierto? Hoy los medios de comunicación, ¿a quién escrutan? A los otros tres poderes, con un poder adicional, porque es que hay un poder adicional respecto de los públicos y es el poder privado. O sea, ¿a quién estamos escrutando los medios de comunicación? ¿Escrutamos el poder legislativo? ¿Escrutamos el poder judicial? ¿Escrutamos el poder ejecutivo? ¿Podemos escrutar el poder económico? Entonces, si uno se guía por esa pregunta, yo creo que
cierto sector del periodismo perdió la posibilidad de ser un contrapoder para anclarse en el poder y desde ahí hacer de alguna forma daño. A ver, sobre todo porque ahí se toca un aspecto muy importante que es el aspecto económico, porque los medios pues necesitan subsistir y entonces el poder del anunciante es significativo. Los medios, sobre todo tradicionales, estamos hablando, pues no pueden renunciar en un momento dado a toda su pauta, por decir algo. Y ahí quiero seguir en la línea de lo que plantea Juan Diego. Entonces, ¿qué hacer frente a lo que sería un poder detrás del poder? Pero es que hay algo peor. En Colombia se acabó la independencia de los medios. O sea, esa es la tragedia mayor que tenemos y no nos dimos cuenta. Todos los medios, aún los buenos medios, o sea, todos los grandes medios tradicionales pertenecen a un grupo económico. Un grupo económico que mira ciertos momentos de debate, o sea, el grupo económico es generalmente invisible, pero en ciertos momentos del debate, ese grupo económico escribe la información, escribe la investigación y escribe la opinión. Y la escribe para el servicio del grupo económico, no porque sea el bien público. En los temas financieros es desastroso, en los temas relativos a agua es desastroso, en los temas relativos a otros componentes de medio ambiente es desastroso. O sea, los medios tradicionales están cooptados, eso le da un espacio a otra cosa de la que ahora hablamos. Pero yo creo que ahí sí coincido con ustedes con las rupturas, porque ¿cuáles son las rupturas? Y creo que Luis María viene de esa experiencia. Los periódicos en Colombia vienen de una tradición familiar, Sí. familiar, ligados a partidos políticos. El mundo liberal, el colombiano conservador, el tiempo gobiernista. Gracias por dar el dato. Sea el que sea, el tiempo es el tiempo, el espectador marcadamente liberal. Y si uno se va, es familia y partido político, ¿cierto? Pero eso comenzó a variar con volver los medios corporativos, ¿cierto? Volverlos unas corporaciones de propietarios del sector económico. Y volvemos pues al mismo tiempo y a otros más. Entonces, ahí sí hay unas evoluciones y la pregunta es si esas evoluciones han marcado el contenido, que creo que es la discusión que debemos dar sobre el cuarto poder. Yo creo que Porque yo creo el poder sí. está ahí, el poder está en la información. Claro, eso marca el contenido de una manera muy grande. Con otro asunto, aparte de ser ahora una partecita de un gran conglomerado, en su mayoría, en otros casos o en esos mismos casos también empiezan a depender ya no necesariamente de vender información. Es decir, aquí hay ejemplos cercanísimos de medios que ya, pues sí, claro, siguen sacando sus ediciones, pero lo que tienen detrás es una gran estructura de distribución de electrodomésticos o de gadgets, como dirían. Y entonces uno se pone a pensar, bueno, la importancia para la democracia, la importancia de la información para el bien ciudadano, todo eso, que es importante para un medio así, crea uno que no. A mí me gusta volver al pasado e encontrar como esos puntos de quiebre. Y como todos trabajamos al inicio en medios tradicionales, digamos que antes del inicio del siglo XXI, los medios eran grandes emporios económicos que dependían de la venta de publicidad, de las suscripciones, de las ventas en las calles y tenían como muy claro su unidad de negocio. Vivían bien, o sea, el colombiano, el Tiempo, el Espectador eran grandes empresas, económicamente hablando. Y la entrada, esa gran ruptura que para mí es clave, esa gran ruptura de la entrada de los medios virtuales, de las redes sociales, de la necesidad de ingresar en la página web, generó un desorden en los medios, en las empresas, los cogió fuera de base. ¿Qué vamos a hacer? Se nos están yendo los suscriptores, se nos están yendo los clientes. Son muchísimos temas y hay muchísimo que seguir conversando sobre este tema importante de cuál es realmente el cuarto poder. Vamos a ir a unos mensajes y regresamos para este debate, bien interesante por cierto.
Y en un minuto estamos debatiendo acerca de cuál es realmente el cuarto poder. ¿Qué ha pasado con la evolución de las sociedades con relación al poder que tuvieron en algún momento o tienen en algún momento justamente lo que queremos establecer los medios de comunicación fundamentalmente tradicionales? Aquí estamos, en esta aula del pensamiento, hablando sobre un tema trascendental. Ahí ponen otro tema, o sea, dijéramos, un tema muy serio es de quiénes son los medios y eso tenemos que estudiarlo. Yo hace rato no conozco estudios, hubo uno muy bueno de María Teresa Serrán sobre el sistema de propiedad de los medios de comunicación y era una denuncia brutal cuando todavía la cosa no era tan escandalosa. Luego viene de qué viven los medios y está el tema de ponerse a vender gadgets, pero está el tema de que no te diferencian cuando la información es información y cuándo son publireportajes, cuándo el cliente pagó la información. Pero otra cosa más grave, sobre todo en la prensa regional, aunque yo lo veo cada vez más en la nacional también, en los medios nacionales, la dependencia de la pauta oficial. O sea, tendría que haber menos pauta oficial y tendría que haber menos descarado matrimonio entre los gobiernos y los medios. Ya ni siquiera lo que preocupa es que el gobernante venga de un medio de comunicación, que pasó en todas partes. O lo que hace el gobernante actual, lo intercepte, lo rastree, ¿cierto? Claro. Ese es un poco, o sea, la actitud porque una cosa es cuál es la actitud de los medios frente al poder, pero cuál está siendo la actitud del poder frente a los medios. Sí. Y yo creo que ahí es otro filón de debate, siguiendo un poco la línea de Luz María, ¿cierto? Entonces ya los medios, a nosotros, pues a mí me tocó que uno fuera a tocar un tema, el gerente de tal empresa llamara a la dirección de donde yo trabajaba y uno le decía en ese tema no va y pare de contar, ¿cierto? Pero ahora lo que pasa es que se contratan empresas para hacer seguimientos a través de las redes y perfilamientos, ¿cierto? A mí me parece que eso es bastante agresivo y ya es otra mirada del poder sobre el periodista, y es que le sigan en redes sociales eso. Con un asunto que es más difícil, que es que ya no es sobre periodistas que supuestamente tenían, o solo sobre periodistas que supuestamente tenían detrás un medio, detrás un estatus, sino sobre ciudadanos comunes y corrientes. Por ejemplo, a mí me pasa, es decir, yo en Twitter soy un ciudadano común y corriente y caigo, me hacen caer en esas consideraciones. Entonces, pero yo creo que eso tiene el otro lado positivo, es decir, ¿qué es lo que pasa? Todos nosotros graduados y que trabajamos en periodismo tenemos que aceptar que perdimos ese gran privilegio del que tú hablaste, sí, Luzma, antes, que era que nosotros éramos los que fiscalizábamos y queríamos y teníamos esa actitud, que nosotros éramos los que teníamos el estatus de dar la información. Como ahora hay una gran posibilidad de que la gente o dé la información o interactúe con ella, yo creo que ahí hay un cambio que es positivo en el sentido de la ciudadanía, pero que de todas maneras genera también. Claro. Una acotación, ese perfilamiento, como vos lo describís, significa, desde mi perspectiva, el poder que tiene el ciudadano. Claro. O sea, ya no se perfila el medio, no se perfila el periodista del medio, sino el ciudadano que tiene un instrumento o una herramienta para influenciar la ciudadanía, que son las redes sociales. Yo creo que el que te hayan perfilado a vos en particular, por ejemplo, significa que vos tenés un poder sin estar atado ese poder a un medio, sino a una herramienta, que son las redes sociales. Ahí sí hay unas rupturas muy interesantes. Sigo con ese tema, supremamente interesante ese tema de cómo los periodistas y los medios, nos lo decían en la universidad, ustedes tienen una responsabilidad enorme porque son los voceros de la comunidad. Entonces nos daban clases de ética y uno salía con esa idea de la gran responsabilidad que teníamos de cada cosa que decíamos. En el momento en que las audiencias, los receptores se volvieron también emisores, entonces la situación cambia porque esos receptores no todos tienen tanta responsabilidad y tanta ética como a nosotros nos enseñaron. ¿Cuál es la responsabilidad ahí de los medios? Es precisamente marcar esa diferencia. Esa diferencia. Aquí hay
un montón de gente que tiene interés deliberado en generar desinformación y que tiene parlantes muy altos, y aquí estamos nosotros. ¿Cuál es nuestro papel? ¿Qué tal si en vez de hablar de medios, hablamos de periodistas? De periodistas. Los medios están desapareciendo, o sea, se están mermando. El nombre del medio y el lugar del medio, además los mismos dueños le hicieron mucho daño a los medios. Pero frente a eso, los periodistas solitos fuimos haciendo cosas, nos fuimos haciendo un nombre, fuimos marcando una tendencia, y hay muchas maneras de hacer periodismo. Está el testigo urbano crítico, el gran cronista, que hoy puede ser un cronista con imágenes. Está el vigilante del poder. Fíjate que no es un medio el que hace que a un congresista lo metan a la cárcel, es un periodista investigador. A ver, pero eso entonces de alguna manera nos genera la posibilidad de que esos tres poderes establecidos sí sigan siendo vigilados, simplemente que el poder del cuarto poder cambió de manos, por llamarlo de alguna manera. Es que lo que acaba de decir Luz María me parece supremamente interesante. Se lo oí en estos días a José Guarnizo en una conferencia. Decía, claro, cuando estamos hablando de periodismo tenemos esa tendencia de decir, no, estamos en una crisis, se acabó el periodismo. Y él decía, todo lo contrario. Estamos en una época maravillosa para los periodistas. Correcto. Una no para época los maravillosa, no para los medios. Hablando de José Guarnizo, es un ejemplo muy interesante. 3 periodistas que trabajaban en medios tuvieron dificultades y montaron una red, montaron una página web o un medio vorágine. Claro. Como lo haces tú también con tu propio medio, como lo hace Luis Alfonso desde su cuenta, pues como ciberciudadano, que así fue que lo marcaron. Eso es supremamente interesante. Entonces, yo creo que es parte también de la ruptura. Eso está muy interesante y me llevaría a hacer una pregunta. Si siguiéramos con el tema de los poderes, así sea algo figurado, podríamos pensar que hoy hay un quinto poder, ya no un cuarto, sino un quinto que vigila a los 3 primeros y vigila a los medios también desde sus contenidos, ¿o no? No, un quinto, el original. Es que a todos se nos olvidó que el poder viene del pueblo. O sea, el soberano está siendo soberano. Y soberanos somos cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros puede ir a hacer un derecho de petición. Y cada uno de nosotros puede hacer un acto de vigilancia sobre un gobierno. Luis lo hace, Luz María lo hace con su seguimiento a los homicidios. Juan lo hace en su cuenta también. O sea, el soberano recupera su lugar y su voz en la democracia. Perdimos el parque, pasamos a los medios, volvimos a un espacio claro, pero espacio. Ese quinto poder es el que desde el 2012 viene hablando de eso con Ignacio Ramonet, que fue el que, digamos, introdujo el concepto hace ya va a ser 20 años, ¿cierto? El de que el cuarto poder necesita un quinto poder que lo vigile, ¿cierto? Entonces, eso viene desde el 2002. Claro. Por un lado. Y por el otro, yo sí creo que la ciudadanía tiene unas muy buenas herramientas que muchas veces el periodista desaprovecha. Cuando uno trabaja con periodistas en talleres, por ejemplo, no saben presentar un derecho de petición. La mejor herramienta que tiene hoy un periodista es un derecho de petición. Bien hecho. Claro. Y cualquier respuesta de un buen derecho de petición genera un buen informe, ¿cierto? La pregunta es, porque no saben. Entonces, si tenemos un problema de formación en las universidades o de contención. Claro. Sí, pero bueno, yo creo que ahí pones un punto que va pues evidentemente pues a las universidades. Hay cosas que hay que cambiar en la formación. Esa, por ejemplo, ya no es derecho constitucional, sino algo aplicado, pues por decir algo. Constitución aplicada. Pues, sí, claro, es la constitución aplicada. Pero yo quiero destacar otra cosa que me parece muy importante, y es que hay otro cambio, no solo en la iniciativa de los periodistas de crear medios y de ser ya no el medio el que acoge al periodista, sino el periodista periodistas que definen sus propios medios, sino el cambio que sucedió con la financiación por Baki, por ejemplo, de Noticias 1. Porque ahí me parece que hay un cambio interesante en el sentido de que el suscriptor de un medio
nunca se creyó dueño del medio, tampoco lo era, pero digamos que era lo más cerquita que había a que el suscriptor de un medio tuviera alguna presencia con ese medio. Cuando unas personas dicen, yo quiero aportar para que este medio no salga, no salga del aire, siga trabajando, y no le está diciendo cuál es la agenda que tiene que poner, sino siga poniendo la agenda que me ponía, eso me parece que es un cambio grande también. Pero hay algo interesante con los suscriptores, ya que vos lo tocás. Yo recuerdo, ambos trabajamos en el mismo medio, que a mí siempre me pareció muy lindo las cartas al lector, porque era la retroalimentación del ejercicio periodístico. Lo que pasa es que llevaba tiempo. ¿Cuánto llevaba entre que el suscriptor ponga la carta y que llegue a la sala de redacción? Una semana, cuando menos. Pero ahora te llega en tiempo real, que es más pavoroso. Claro. Pero yo sí tengo claro, y creo que tengo algunas experiencias del poder del suscriptor, en donde vos y yo trabajamos, que decía, a mí no me gusta este enfoque, y a uno le bajaban a la redacción eso. Mire, patronalizaban, si se quiere la palabra, las cartas. claro. Decían, vea, los lectores, los suscriptores, están diciendo que este tema, que por favor lo moderemos. Y lo moderábamos. Pero, a ver, yo ahí quiero entrar a plantear algo, porque dijimos, bueno, el quinto poder está para vigilar los otros tres. Los otros tres estructurados y el cuarto poder que supuestamente eran los medios. ¿Qué hace el ciudadano? A ver, en la práctica, en el día a día, ¿cómo ese ciudadano entonces puede realmente asumir su verdadero poder frente a los medios? Me voy a pegarle a lo Profesoras. que dijo ahora Luz María, el soberano. Me encanta Muy bien. ese concepto. Se ha generado una situación muy interesante con todos los cambios que se han dado, y es que las audiencias se están viendo, los receptores se están viendo obligados a ser sus propios editores. Muy bien. O sea, antes éramos nosotros los que teníamos que hacer ese filtro, esto que llegó, esto no es mentira, esto no es falso, averigüe mejor, esto no tiene razón de ser. Y con el tema de la infodemia, o sea, la cantidad de información que hay, las fake news, la desinformación, es a los mismos ciudadanos los que nos toca definir esto es mentiras, esto no lo voy a transmitir, esto no lo voy a replicar. Esta fuente no es confiable. Eso es un fenómeno muy interesante, es un poder enorme que ha cogido la audiencia y que debe coger. Pues tenemos que formar audiencias. Y ese ciudadano puede castigar al medio. Ahora desromanticemos el asunto. Claro, el ciudadano puede castigar al medio y lo hace, pero ojo, ese ciudadano, si no está plenamente activado como ciudadano, si no actúa como ciudadano, si no tiene conciencia ciudadana, es el ciudadano que primero cae en las fake news derecho. O sea, yo escojo que miro y castigo el medio que no me gusta, pero consumo, o sea, solo oigo el mundo que me interesa oír, no a ese mundo plural de los muchos medios de comunicación o de los medios de comunicación. 2, soy manipulable, todos somos débiles, pues ya hay 80 documentales de la debilidad individual. Entonces, no son los ciudadanos individuos, son los movimientos y las organizaciones sociales, que son los que de verdad pueden ejercer esa soberanía, no el sujeto solito. Yo creo que el sujeto solito tiene una opción, pues yo la hago. Y cuando a mí me llaman de entidades públicas a decirme que yo a quién represento, y pues yo no me represento ni a mí mismo a veces, total que entonces, pero soy un ciudadano. Alguna vez me ponen en Twitter, ¿y usted por qué habla de eso? Le he puesto la cédula o en la alcaldía la tienen, pues tranquilo, no se preocupe. Yo soy un ciudadano que muestro un asunto, claro, yo tengo una formación. Yo tengo una formación, yo hice medios tradicionales, ahora uso una cuenta de Twitter como creo que la debe usar un periodista, y un periodista que es un ciudadano también. Entonces, pero entonces, como te digo, ahí es donde uno tiene que mirar que hay la opción del ciudadano responsable, eso sí, claro. Pero vea, por ejemplo, en Medellín, si algo se perdió, fueron las organizaciones sociales. Claro. Pero ahí hay algo interesante que yo creo que, y ya que estamos en un escenario como el de Teleantioquia, periodismo de las regiones,
Es que uno tiende a hacer los análisis con el ciudadano urbano. Pero ¿y entonces qué pasa con ese ciudadano rural? Con ese que está ya en la vereda, en el corregimiento, que les llegan estos programas no en tiempo real, sino digamos que en una semana se los pueden presentar en la escuela. ¿Qué hacemos con ese? Que no tiene redes, que si acaso tiene un buen celular, ¿cierto? Ese celular no lo usa para consumir contenidos, lo usa para otras cosas. ¿Qué hacemos con ese ciudadano rural, el indígena, el afro, el campesino? O sea, ¿cómo los medios de comunicación les llegan a ellos? Hombre, eso es absolutamente claro, pero yo quiero volver a un temita que planteó Luz María, que es muy interesante en el sentido de que queremos siempre oír lo que queremos oír y leer lo que queremos leer. Y a mí me preocupa en ese tema, y es un poco la pregunta para seguir en el debate, de si eso ha generado en los medios escribir para ese gusto del lector o para ese gusto del televidente o del escucha, de quien sea, porque además ya está muy perfilado, un poquito usando la palabra de Juan Diego. Y entonces escribimos ya no para informar y no para ejercer ese poder que deberíamos tener, sino para gustar. Y entonces escribimos para el like y para que... Entonces también se distorsionó por completo, Luz María, el foco noticioso. Ahí es donde vengo. Tomemos una cosa de Berta, nos perdimos. Los medios se perdieron, pues primero, cuando eran grandes empresas, valía mucho mantenerlas. Y se diluye el ser una gran empresa y empieza a gobernar el gerente sobre el director. A mí me tocó me tocó mucho tiempo. Me tocaron tres directores que eran los que dirigían ese medio y el gerente hacía lo que el director decía. Y hay un momento en el que el gerente pretende dirigir al director. En el de nosotros, pero ya sabemos qué pasó, eso no se pudo. En otros donde el gerente se mandó al director, ahí están vivitos y coleando. En esa pérdida y en esa dilución, los periodistas también se perdieron. Es que uno empieza a preguntar, uno empieza a ver periodistas muy preocupados por el like, por el consumo, por el público, por entretener, por el infoentretenimiento. Pero ahí hay un asunto, digamos, nosotros, el medio que yo represento es un medio digital, ¿cierto? Y uno tiene que estar, digamos, cuidando sus lectores. Pero eso se ha vuelto un negocio también perverso. Supongo, nosotros no tenemos financiación de la empresa privada, sino de las cooperaciones. Pero yo supongo que en la empresa privada también se volvió una variable de financiación o de pauta la importancia que usted tenga en redes sociales y su presencia. Y la presencia de uno está dada en tráfico. Tráfico ¿Cuántos digital. seguidores? ¿Cuántos seguidores? ¿Cuántos likes? Eso había ¿Cuánto esto? empezado con la televisión, es decir, Claro. la televisión informativa, como dice Berta, fundamentalmente como desde principios de este siglo, a lo que llegó fue a eso. Es decir, en un país como Colombia, dos grandes noticieros de televisión en dos canales distintos, todo el tiempo, porque se está midiendo en tiempo real cuántas personas hay viéndolos. Empezamos con este tema, igualitos. Pero es que ya lo llevamos mucho tiempo, a este cambia a otro. Corra, que ya hay más gente viéndolo. Eso empezó con la televisión. En radio, hasta cuando hicimos radio, no, como los análisis de radio son mensuales o anuales o trimestrales, pues era otro asunto. Y ahora, evidentemente, es ahí. Porque entonces ahí estamos hablando de escritos, ya no sé, eso de prensa escrita no, pero estamos hablando de escritos en Póngalo, internet. medios digitales. Medios digitales. Esos medios digitales que sí pueden ver si el tema le interesó a la gente, lo construyen o lo deconstruyen dependiendo pues de esas necesidades. Pero aquí hay un ingrediente adicional, eso que traes del rating me parece súper interesante porque todos sufrimos la tiranía del rating, ¿sí? Este tema, además a mí me parecía pavoroso que fuera la medición en tiempo real, entonces uno le decían, esa nota que acaba de salir, esa no es importante, era terrible.
Pero con esto de las redes y de los likes y del tráfico hay un ingrediente adicional, y es que se conoce quién es la audiencia. Ya sabemos quiénes son, qué edad tienen, qué les gusta, y ahí es donde ya empezamos a conformar esas burbujas de las que hablaba ahora Luz María, que es una situación gravísima que está pasando en el mundo entero, que yo no escucho sino lo que a mí me interesa, entonces terminamos como en un montón de burbujas que no se conectan las unas con las otras y solamente leyendo, escuchando y oyendo y viendo lo que nos interesa. Y que acaba siendo una tiranía, ¿no? Ajá. Pero es que espérese que además yo estudié periodismo para decir lo que la gente no quería oír. O sea, la razón de esta carrera, y no cualquiera otra de las que pude haber estudiado, es que me parecía que a la gente había que hablarle de lo que no le provocaba oír. O sea, que había que desnudarle lo que estaba oculto. Y en lo largo de mi carrera, no solamente dijéramos con todos los dueños de medios hay tensiones, es que con los colegas, o sea, hay colegas que te dicen: el periodismo no es para eso, el periodismo no tiene por qué ser tan estorboso, el periodismo no tiene por qué ser tan grosero, el periodismo no tiene por qué ser tan difícil, usted por qué es tan difícil, pero es que ese es mi papel, o sea, no es repetir, es buscar y encontrar. Pero eso entraba en lo que planteaste hace un rato, es decir, que esa connivencia con el poder... Claro, porque este análisis siempre a mí siempre me cuesta mucho, porque este análisis, hay veces dejamos de lado las audiencias. Y uno se pregunta entonces, ¿qué quiere la audiencia? Uno escribe para lo que tú expones, para que tenga la audiencia como venga yo escribo lo que usted quiere, o venga le doy un producto para que usted sea mejor ciudadano. La experiencia mía, y la expongo aquí pues como con total claridad y con preocupación, y la experiencia de lo que yo trabajo hace 10 años, es que muchos de esos temas hoy de investigación pura y dura no tienen tráfico. Son leídas por muy poca gente. Y ahí uno se pregunta, entonces la ciudadanía la acostumbramos a darle noticias livianas, Claro, a darle deportes, a darle farándula, con todo el respeto a los periodistas deportivos. Pero, ¿sabes, Juan, que hay una cosa? Pero yo creo que hay otro asunto que tenemos que analizar, y es que ahora hay quienes importunan al que produce el contenido. Si tú estudiaste para contarle a la gente lo que no quiere, ahora un ciudadano le dice al periodista: yo quiero esto. Se lo digo en mi experiencia. En los términos de los comunicadores, yo sé que yo pongo agenda. Correcto. Yo le pongo agenda a medios regionales. ¿Por qué? Porque pongo una foto del río coloreado. Nadie en los medios de aquí está pendiente del río. Y entonces, en algunos momentos van a eso, o van a un problema voto. Entonces, y eso lo puede hacer ese ciudadano del que vos estabas hablando ahora, ¿cierto? Ahí hay un papel que también no lo tenemos en cuenta aquí en estos análisis. Primero, el ciudadano. ¿Qué quiere el ciudadano? ¿Cómo se comporta el ciudadano? Y hoy, y es eso, digamos, eso hace parte de los desarrollos y las rupturas de la prensa moderna, es el jefe de prensa de las instituciones públicas y privadas. Y todos hemos tenido que lidiar con eso desde hace muchos años. Hemos sido. Porque ¿cuál es el lío un poco para ilustrar a los televidentes? El jefe de prensa, siguiendo la línea de Luz María, el jefe de prensa es el que te dice: si tu informe fue muy duro con mi jefe, no te vuelvo a contestar el teléfono, no te vuelvo a dar información. En el caso más extremo, no te vuelvo a dar pauta si representas un medio. O hablo con el director de ese medio y le digo: ¿sabe qué? Contróleme a ese muchacho o esa muchacha. Entonces, ese papel que a mí me ha parecido muy complicado, porque yo pues en la Universidad de Antioquia formé mucha gente que acabó en oficinas de prensa, me parece que es de una responsabilidad infinita, ¿cierto? Porque es el que tiene la llave para dar o no dar información, para precisar o no, para, en términos coloquiales, molestarlo a uno o no, obstruirlo a uno o no. Es un papel con el que uno tiene que lidiar. Bueno, pero eso también tiene que ver con el acomodo del periodista, es decir, ¿cierto? Ahí es, el jefe de prensa quiere poder porque nosotros no somos colegas los unos con los otros. Entonces, si yo sé
que a Luis o a Juan o a Berta, un jefe de prensa los está vetando, yo me cuelgo a obtener todas las exclusivas de ese jefe de prensa porque odia a todos los otros. En vez de ser súper solidaria con mis colegas, no son competencias, son colegas, somos periodistas. Y trabajar juntos, eso aquí existió un esfuercito que fue Voces Ciudadanas y no más. Y nunca más. De juntar a, que era jalado de la bolivariana. Claro. De juntar a muchos colegas y decir, en esta oficina pública hay un conflicto y hay algo que esculcar, vámonos todos juntos y no los dejemos que se ahoguen. Hoy el jefe de prensa tiene otro papel peor, ahogarte con información que no te deja tiempo de trabajar. Para buscar la que sí tienes que buscar. Seguimos aquí en un minuto hablando sobre cuál es realmente el cuarto poder. Y como ven, hay muchísimas opiniones, muchísimos argumentos que seguramente nos van a permitir un conocimiento global sobre lo que es hoy la vida de los medios de comunicación y sobre todo la relación entre los medios de comunicación y la sociedad. En unos segundos regresamos aquí en un minuto desde esta aula del pensamiento. Continuamos en un minuto y seguimos hablando sobre este tema, un tema interesante, controversial, con muchísimas miradas, el tema de cuál es realmente el cuarto poder. Y ya como estamos en la parte final, es decir, yo creo que por lo menos deduzco de las participaciones que hoy el poder preponderante lo tiene el ciudadano, lo tiene la gente, pero ese poder hay que ejercerlo y ejercerlo bien. Sí, pero ojo que también el poder lo tiene el poder. Pasamos rápidamente por un tema muy difícil, los perfilamientos. Dijéramos, hay dos cosas, el perfilamiento, lo medio tocamos con los jefes de prensa y el acoso a periodistas. O sea, aquí escogen a un periodista o a un ciudadano activo, lo insultan, lo maltratan, lo persiguen, y llegan a la amenaza física, o sea, su seguridad física. Y eso es tolerado, o sea, dijéramos, así como los líderes sociales, los periodistas estamos en debilidad. Y cuando el poder quiere aplastar a un periodista, casi que lo consigue. Lo que sí es un deber es que el ciudadano tenga muy claro qué quiere, quién es serio, o sea, que asuma también ese poder de saber a qué fuentes o a qué fuentes de información acude. Claro, lo que comentábamos ahorita, que el ciudadano sea su propio editor, pero además también quiero retomar algo que dijo Luz María ahora, como para conclusiones muy importantes que me parece de esta conversación, y es que hay ciudadanos activos, fuertes, como Luis Alfonso, pues, que era el ciberciudadano por excelencia. Pero las organizaciones de ciudadanos, los movimientos de ciudadanos, y también Luis Alfonso lo dijo ahorita, en Medellín se ha perdido muchísimo eso. Y cuando se arma una veeduría ciudadana fuerte, con un gran propósito, inmediatamente empiezan a atacarla como si no fuera una obligación de los ciudadanos saber eso, como si no estuviera en la ley la posibilidad de hacer veedurías. Entonces, a mí me parece que este es un mensaje muy importante que nos debe quedar a nosotros como periodistas. Luz María lo decía ahora, cuando a un periodista lo están atacando, lo están persiguiendo, ¿por qué no nos volvimos a unir? ¿Por qué no nos volvemos a unir? ¿Qué pasa? Pues no, yo creo que sí hay la opción de unirse, pero yo creo que hay un deber hoy que no está solo en los medios. Yo pienso que hay un deber que está en el sistema educativo. Desde hace mucho rato, hace 3 décadas, venimos planteando que hay una necesidad de que la formación básica tenga formación en medios, en contenido de medios y hoy en redes sociales. Entonces, hoy los muchachos usan las redes sociales o sus celulares en la educación, pues hasta para maltratarse entre ellos mismos. Entonces, yo creo que ahí hay una necesidad grande de formación de nuevos ciudadanos, los que ya estamos ahí, ya los medios y estas discusiones podrán hacer algo por nosotros, pero creo que una de las reformas de educación tendrá que ser esa, de que uno de los contenidos importantes es enseñar
a usar y a analizar Medios de comunicación. A mí parte de lo que hemos dicho aquí me preocupa es que el cuarto poder no mire a los poderes 1, 2 y 3, sino que mire al cuarto poder y lo cuestione. Y el ejemplo claro es el cuarto poder pisando la protesta social. Ese sí es el fenómeno más crudo del comportamiento antidemocrático de los medios de comunicación. Ver la protesta social, ver los movimientos sociales aplastados por medios y periodistas que defienden un orden, ¿cierto?, que muchas veces no es el orden constitucional, sino el orden que impera, el orden hegemónico, ¿cierto? Y ahí es donde encontramos una crisis y genera una pregunta. Los medios de comunicación van perdiendo credibilidad, Eso es una espiral hacia abajo. ¿Por qué? Por ese comportamiento. Pero de alguna manera los medios alternativos han ido ocupando algunos de esos espacios. Claro, porque es que los medios tradicionales no se veían, digamos, los movimientos sociales no se veían interpretados, ni siquiera consultados, ni siquiera contrastados. Simplemente eran los eternos vándalos, los eternos comunistas, entre comillas, los eternos izquierdistas, los seguidores de uno y del otro, y ahí creamos un estigma muy fuerte sobre el movimiento social, ¿cierto? Que si yo salgo a protestar por el agua, es una protesta válida para todo el mundo, no para el agua de unos, es por el agua, el medio ambiente. Entonces ahí sí me parece que ese cuarto poder es la manera más perversa, ¿cierto?, de actuar contra el movimiento social y reducirlo, invisibilizarlo, no darle importancia. Y no es que lo hubieran hecho, es que lo siguen haciendo. O sea, los medios siguen callando, invisibilizando y ridiculizando la protesta social, empezando por la mínima, la protesta del sindicalizado. A todos los sindicatos y a todos los sindicalistas aquí los atropellan una y otra vez. Muy bien, realmente es un tema inagotable. Podríamos estar muchísimo más tiempo hablando sobre este tema tan interesante. ¿Cuál es realmente el cuarto poder? Con estos expertos hemos querido entregar elementos de juicio, argumentos, puntos de vista, con la idea de que ustedes, televidentes, saquen sus propias conclusiones. Nos reencontramos desde esta aula del pensamiento en otra oportunidad.